En nuestra lección anterior exploramos el pensamiento de Pitágoras y la comunidad que fundó en Crotona. Hoy nos detenemos en un contemporáneo suyo, activo en la misma ciudad, cuya obra merece un lugar propio en la historia de la filosofía. Se llamaba Alcmeón, y fue el primer pensador en afirmar que el cerebro es el órgano de la sensación y del pensamiento. Mucho antes de que la neurociencia confirmara esta intuición, Alcmeón diseccionó el nervio óptico, argumentó que los sentidos se conectan al cerebro mediante canales o poros, y sostuvo que la salud es el equilibrio entre las cualidades que componen el cuerpo. Su método no fue la especulación, sino la observación directa. En esta lección examinaremos las aportaciones de un hombre que, en los albores del pensamiento racional, sentó las bases de la medicina, la fisiología y la psicología. Alcmeón de Crotona es una figura singular dentro del pensamiento presocrático. No preguntó por el principio de todas las cosas, como los milesios, ni por la estructura matemática del cosmos, como Pitágoras. Sus preguntas fueron otras, más cercanas a lo que hoy llamaríamos medicina y fisiología. ¿Dónde reside la mente? ¿Cuál es el fundamento de la salud? ¿Por qué enfermamos? Pueden parecer cuestiones técnicas, pero en el siglo VI a.C. eran preguntas filosóficas de primer orden. El problema tenía dos caras. La primera era fisiológica. ¿Qué órgano recibe las sensaciones y produce el pensamiento? La tradición homérica situaba la mente en el corazón o en el diafragma. Alcmeón se apartó de esa creencia. Observó, diseccionó y concluyó que todas las sensaciones confluyen en el cerebro a través de canales o poros. La segunda cara era médica. ¿Qué es la salud? Alcmeón respondió con un concepto que haría fortuna: la isonomía, la igualdad de derechos entre las cualidades que componen el cuerpo. Lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío deben estar en equilibrio. Si uno predomina, sobreviene la enfermedad. En ambas cuestiones, Alcmeón hizo algo inusual para su época. No apeló a mitos ni a autoridades religiosas. Observó directamente y reflexionó a partir de lo observado. Como sucede con casi todos los presocráticos, reconstruir el pensamiento de Alcmeón exige trabajar con fuentes indirectas. Escribió un libro, sobre la naturaleza, el primer texto filosófico que la tradición sitúa en Crotona. Pero de él solo conservamos 4 fragmentos breves y una docena de testimonios dispersos en autores posteriores. La fuente más valiosa es Teofrasto, el discípulo de Aristóteles, que en su Tratado de los Sentidos expone con cierto detalle la teoría de Alcmeón sobre la sensación y los canales o poros que conectan los órganos sensoriales con el cerebro. Junto a Teofrasto, los doxógrafos nos proporcionan datos adicionales. A Ecio le atribuye la doctrina del equilibrio de cualidades como causa de la salud y la enfermedad. Diógenes Laercio lo menciona brevemente en sus vidas de los filósofos. Y aunque no lo cite por su nombre, el Tratado Hipocrático sobre la enfermedad sagrada, que defiende el origen natural de la epilepsia frente a las explicaciones religiosas, se considera en parte deudor de las investigaciones de Alcmeón. El problema, como con todos los presocráticos, es la distancia y la fragmentación. No leemos a Alcmeón, leemos lo que otros dijeron de él. Alcmeón vivió y trabajó en Crotona, la misma ciudad donde Pitágoras había fundado su comunidad. Fue contemporáneo suyo, probablemente algo más joven, y su obra comparte con el pitagorismo una preocupación por los opuestos y por la armonía. Sin embargo, la tradición no lo incluye en las listas oficiales de discípulos de Pitágoras. Alcmeón no fue un pitagórico en sentido estricto, sino un pensador independiente que se movió en un entorno intelectual muy próximo. Crotona era en aquella época un centro de una importante tradición médica. Se sabe que existían escuelas de medicina en la Magna Grecia antes que en la Grecia continental. En ese contexto, Alcmeón introdujo una innovación decisiva: la disección anatómica como método de conocimiento. Observó directamente los órganos sensoriales, identificó el nervio óptico y argumentó que los sentidos se conectan al cerebro mediante canales. Su teoría de la salud como equilibrio de cualidades, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, probablemente tomó del lenguaje político de su época el concepto de isonomía, la igualdad de derechos que garantiza la estabilidad de la polis. Para Alcmeón, el cuerpo era una ciudad en miniatura. Si una cualidad acaparaba demasiado poder, el organismo enfermaba.
La salud era la democracia de los humores. Llegamos al núcleo doctrinal del pensamiento de Alcmeón. El testimonio más importante nos lo proporciona Teofrasto en su Tratado de los Sentidos. Dice así: los poros a través de los cuales se producen las sensaciones llegan hasta el cerebro. Esta frase, en apariencia modesta, contiene una revolución en la comprensión del ser humano. Por primera vez en la historia documentada del pensamiento, alguien sitúa en el cerebro, no en el corazón, no en el diafragma, el centro de la vida mental. Alcmeón llegó a esta conclusión mediante la observación directa. Diseccionó animales, examinó sus órganos sensoriales y descubrió que existen conductos, los llamó poros o canales, que conectan los ojos, los oídos, la nariz y la lengua con el cerebro. Las sensaciones no se producen en los órganos mismos, argumentó, sino que viajan a través de esos canales hasta el cerebro, donde son unificadas y elaboradas. Pero Alcmeón fue más lejos. Distinguió entre la sensación, que es común a todos los animales, y la comprensión, que es exclusiva del ser humano. Todos los animales sienten, pero solo el hombre comprende. Y esa diferencia se debe a que el cerebro humano no se limita a recibir pasivamente las sensaciones. Las elabora activamente, las relaciona, extrae conclusiones. El cerebro es, para Alcmeón, el órgano del pensamiento. Pero Alcmeón no se limitó a la fisiología del conocimiento. Formuló también una teoría de la salud y la enfermedad que tendría una influencia duradera en la medicina occidental. La salud, sostuvo, es la isonomía, la igualdad de derechos, el equilibrio entre las cualidades contrarias que componen el cuerpo. Lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío, lo amargo y lo dulce deben mantener una proporción equilibrada. Cuando todas estas cualidades se reparten el poder sin que ninguna domine sobre las demás, el organismo está sano. La enfermedad, por el contrario, es la monarquía, el predominio de una cualidad sobre las otras. Si lo caliente se impone, sobreviene la fiebre. Si lo húmedo domina, aparecen las fluxiones. Curar consiste en restaurar el equilibrio perdido. Esta terminología no es casual. Alcmeón tomó prestados dos conceptos del lenguaje político de su época. La isonomía era la igualdad de derechos que garantizaba la estabilidad de la polis. La monarquía era la concentración del poder en una sola persona, que conducía a la tiranía. Alcmeón aplicó esta metáfora al cuerpo. La salud es una democracia de las cualidades, la enfermedad, una tiranía de una de ellas. El cuerpo es una ciudad en miniatura, y las mismas leyes que rigen la convivencia política rigen también el equilibrio orgánico. Con esta doble tesis, el cerebro como sede de la mente y la salud como isonomía, Alcmeón sentó los cimientos de lo que siglos después serían la neurociencia y la medicina científica. Alcmeón no se limitó a afirmar que el cerebro es la sede de la mente o que la salud es equilibrio. Como todo pensador riguroso, ofreció razones. Y esas razones revelan algo que lo distingue de la mayoría de los presocráticos: su recurso constante a la observación directa y a la experiencia. Examinemos los tres argumentos principales que sustentan sus tesis. El primer argumento es de naturaleza anatómica. Alcmeón no dedujo que el cerebro fuera la sede de la sensación a partir de principios abstractos. Lo observó, diseccionó animales, probablemente cabras, cerdos u ovejas, y examinó sus órganos sensoriales. Al hacerlo, identificó unos conductos que conectaban los ojos, los oídos y la nariz con el interior del cráneo. Los llamó poroi, poros o canales. El más evidente de todos era el nervio óptico, que cualquiera que haya diseccionado un ojo puede ver con claridad. Esa observación bastaba para refutar la vieja creencia de que las sensaciones se producían en el corazón. Los sentidos no terminan en los órganos periféricos. Conducen al cerebro. La experiencia directa, y no la tradición ni el mito, era para Alcmeón el criterio de verdad. El segundo argumento es más sutil y afecta a la diferencia entre sentir y comprender. Alcmeón observó que todos los animales, las bestias, las aves, los peces, poseen órganos sensoriales semejantes a los nuestros. Ven, oyen, huelen, gustan, sienten, en suma, pero hay algo que ningún animal hace: comprender. Ningún animal elabora las sensaciones para extraer conclusiones, formular juicios o plantear preguntas. Esa diferencia, argumentó Alcmeón,
no puede residir en los órganos sensoriales, porque esos órganos son básicamente los mismos en el hombre y en el animal. Tiene que residir en el cerebro, que no se limita a recibir pasivamente lo que los sentidos le envían, sino que lo procesa, lo relaciona, lo convierte en pensamiento. La sensación es común, la comprensión es humana, y el cerebro es el órgano que marca la diferencia. El tercer argumento es el más original y se despliega en el terreno de la medicina. Alcmeón tomó dos conceptos del vocabulario político de su época y los aplicó al cuerpo. La isonomía, la igualdad de derechos entre los ciudadanos, es lo que mantiene estable la polis. La monarquía, la concentración del poder en uno solo, es lo que la conduce a la tiranía y, finalmente, a la ruina. Pues bien, argumentó Alcmeón, lo mismo ocurre en el organismo. La salud es la isonomía de las cualidades corporales. Lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío deben repartirse el poder sin que ninguna domine. La enfermedad es la monarquía, el predominio tiránico de una cualidad que rompe el equilibrio. Curar es restaurar la democracia de los humores. Con esta analogía, Alcmeón no solo explicó la enfermedad, vinculó el orden del cuerpo con el orden de la ciudad, el microcosmos con el macrocosmos político. Las tesis de Alcmeón no fueron ocurrencias aisladas. Como todo pensamiento filosófico genuino, desplegaron consecuencias que transformaron la medicina, la filosofía y la concepción misma del ser humano. Examinemos las 4 implicaciones principales de su obra. La primera implicación es médica, y probablemente la más duradera. La idea de que la salud es el equilibrio de cualidades contrarias y la enfermedad el predominio de una de ellas se convirtió en el modelo dominante de la medicina occidental durante más de 2 milenios. Los tratados hipocráticos recogieron esta teoría y la desarrollaron. Galeno, en el siglo II de nuestra era, la sistematizó en su teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Hasta el siglo XIX, los médicos europeos siguieron explicando la enfermedad como un desequilibrio humoral. Y aunque hoy nos parezca una teoría superada, su núcleo conceptual, la salud como equilibrio dinámico, sigue presente en la medicina contemporánea bajo otros nombres: homeostasis, regulación, balance. Alcmeón fue el primero en formular esa intuición. La segunda implicación es de orden filosófico-político. La metáfora del cuerpo como ciudad, la isonomía como salud, la monarquía como enfermedad, inauguró un modelo de pensamiento que atravesaría siglos de filosofía. Platón, en La República, comparará el alma justa con una ciudad bien gobernada. Aristóteles recurrirá a analogías entre el organismo y la polis. La idea de que el cuerpo y la ciudad se rigen por las mismas leyes es una de las grandes metáforas del pensamiento occidental, y Alcmeón fue su primer artífice. La tercera implicación es de orden psicológico. Al situar la mente en el cerebro y no en el corazón, Alcmeón abrió el camino hacia una psicología basada en la fisiología. Su distinción entre sentir y comprender anticipó debates que ocuparán a filósofos y psicólogos durante siglos. ¿Es el pensamiento algo más que sensación elaborada? ¿Hay una diferencia de grado o de naturaleza entre percibir y entender? Llegamos así a la cuarta implicación, que es a la vez un cierre y un legado. Con Alcmeón, la tradición médica de la Magna Grecia alcanza su primera formulación teórica. Antes de él hubo médicos, sin duda, pero él fue el primero en ofrecer una teoría general de la salud y la enfermedad basada en principios racionales y no en creencias religiosas. Su método, la observación directa, la disección, la inferencia a partir de lo observado, y su doctrina del equilibrio serán recogidos por la escuela hipocrática. Y a través de ella, por toda la medicina posterior. Si hoy concebimos el cuerpo como un sistema que tiende al equilibrio, si entendemos la enfermedad como una ruptura de ese equilibrio y la curación como su restauración, se lo debemos en parte a este pensador de Crotona que, hace 25 siglos, miró dentro de un animal muerto y comprendió algo esencial sobre los vivos. La interpretación de Alcmeón tropieza con dificultades que han ocupado a los especialistas. La primera es su relación con el pitagorismo. Su teoría de los opuestos y su doctrina de la inmortalidad del alma por el movimiento perpetuo son claramente afines al pensamiento pitagórico. Sin embargo, las listas antiguas de discípulos de Pitágoras no lo incluyen. Aristóteles,
que conocía bien ambas tradiciones, nunca lo llama pitagórico. ¿Fue Alcmeón un miembro de la comunidad, un simpatizante externo o un pensador completamente independiente que compartió ciertas inquietudes con los pitagóricos? La segunda cuestión afecta a su identidad disciplinar. ¿Fue Alcmeón un médico que filosofaba o un filósofo que practicaba la medicina? La pregunta es anacrónica, porque en el siglo VI a.C. no existía una frontera clara entre ambos saberes. Pero es relevante para entender su lugar en la historia. Finalmente, está el problema de su influencia real. Los tratados hipocráticos que desarrollan la teoría del equilibrio de cualidades no citan a Alcmeón. ¿Lo leyeron directamente? ¿O su doctrina se transmitió por vía oral, diluyéndose su nombre en el anonimato de la tradición médica? La escasez de testimonios impide una respuesta concluyente. La valoración de Alcmeón ha oscilado notablemente entre los historiadores. Geoffrey Kirk, fiel a su postura minimalista sobre los presocráticos, sostuvo que los testimonios son demasiado fragmentarios para considerarlo un pensador sistemático. A su juicio, Alcmeón fue un médico agudo que hizo observaciones interesantes, pero no un filósofo en el sentido riguroso del término. Sus ideas carecerían de la ambición teórica que caracteriza a un Pitágoras o un Anaximandro. Frente a este escepticismo, Guthrie defendió una lectura más generosa. En su monumental Historia de la filosofía griega, presentó a Alcmeón como el eslabón decisivo entre la filosofía pitagórica y la medicina hipocrática. Su importancia histórica, argumentó Guthrie, es mayor de lo que sugieren los escasos fragmentos conservados. James Longrig, en un estudio ya clásico de 1993, fue aún más lejos. Para Longrig, Alcmeón fue el primer científico de la medicina occidental. Su método empírico, la disección, la observación directa del nervio óptico, la inferencia a partir de lo observado, inauguró una tradición que culminaría en los tratados hipocráticos. 3 lecturas, 3 Alcmeones, el médico sin teoría, el eslabón entre Pitágoras e Hipócrates, y el primer científico de la medicina. Llegamos al final de nuestra lección sobre Alcmeón de Crotona. Conviene retener 3 ideas fundamentales. La primera es su tesis más audaz. El cerebro es la sede de la sensación y del pensamiento. Mucho antes de que la neurociencia confirmara esta intuición, Alcmeón diseccionó animales, examinó el nervio óptico y argumentó que todos los sentidos confluyen en el cerebro a través de canales o poros. No lo dedujo de principios abstractos. Lo observó. La segunda idea es su teoría de la salud. Alcmeón la definió como isonomía, el equilibrio entre las cualidades que componen el cuerpo. Lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío deben mantener una proporción armoniosa. Si una de ellas predomina, si se convierte en monarquía, en tirana, el organismo enferma. Esta teoría, que tomó su vocabulario del lenguaje político de la Grecia clásica, se convirtió en el modelo dominante de la medicina occidental durante más de 2 milenios. Hipócrates la recogió, Galeno la sistematizó, y aunque hoy hablemos de homeostasis en lugar de isonomía, la intuición fundamental sigue siendo la misma. La tercera idea es quizá la más importante para la historia del pensamiento. Alcmeón no fue un especulador, fue un observador. En una época en que la mayoría de los filósofos razonaban a partir de principios abstractos, él abrió animales muertos, miró dentro de ellos y extrajo conclusiones de lo que veía. Ese método, la experiencia directa como criterio de verdad, anticipó el de la ciencia moderna. Por eso cerramos con esta frase. Alcmeón no preguntó a los mitos. Preguntó a los cuerpos, y en ellos encontró respuestas que aún nos iluminan. Para quien desee profundizar en Alcmeón y en el contexto de la medicina y la filosofía presocráticas, hay varias obras de referencia inexcusable. La edición canónica de los fragmentos sigue siendo la de Diels y Krantz, junto con el testimonio de Teofrasto en su Tratado de los Sentidos. En cuanto a los estudios, el primer volumen de la monumental Historia de la filosofía griega de Guthrie ofrece un tratamiento detallado de Alcmeón como eslabón entre el pitagorismo y la medicina hipocrática. El volumen colectivo de Kirk, Raven y Scofield, los filósofos presocráticos, sigue siendo la guía de referencia. Y para situar a Alcmeón en la historia de la medicina,
El libro de James Longbridge es una lectura indispensable. En la próxima lección volveremos al pitagorismo para adentrarnos en el pensamiento de Filolao de Crotona, el primer pitagórico que puso por escrito las doctrinas de la escuela y desarrolló una cosmología que influiría en Platón. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.